Alright, welcome everybody to our video about inverse operations, where we have to try to isolate the given letter. In the exercise that I will perform at the beginning, we're not going to isolate the letter, but instead of that we are going to see what was the process for it. Nosotros en este tema de operaciones inversas, primero que nada hay que saber cuáles son las cuatro operaciones fundamentales, las cuales son suma, resta, multiplicación y división, y cada una de ellas tiene su propia operación opuesta. La de la suma es la resta, la de la resta es la suma, la de la multiplicación la división y la de la división la multiplicación. Y bueno, en los ejercicios que les traigo hoy, básicamente no hay que despejar a la letra de hecho ya está despejada. Nosotros tenemos que ver cuál fue el proceso que llevó hasta ese despeje final. Además de esto, no hay que determinar el valor de la letra, sino simplemente ver cuál fue el proceso. Entonces vamos a trabajar con el ejercicio 2. So let's code it and take it to our blackboard, and I'm going to give you a hand with 3 of them. You try to finish the rest on your folders. Let's see, let's start with exercise B. We're going to do the exercise B. Here you go. Well, we're going to make it right there. Exercise B. Here we can see that we have a fraction, and that is in the first step. In the second step we only have the x. So something happened with this 2, which is dividing. And what did happen? Well, it's very easy. If 2 is dividing, the opposite of divide is multiply. So I'm gonna write here multiplied by 2, and that's it. That's the only thing you have to do. En este caso, en el primer paso tenemos una fracción x sobre 2 y en el segundo paso ya aparece la x. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, recuerden que despejar significa dejar a la letra sola. Eso fue lo que ellos hicieron, y para dejar a la letra sola hay que deshacernos del 2. Este 2 se está dividiendo y lo opuesto a dividir va a ser multiplicar. ¿Multiplicar por qué? Por el mismo 2. Let's try to do another one. Let's see. What about decay? Or maybe DL. Yeah, DL. It looks better. Okay, let's see what happened here. In the first step we have 9q minus 4. En el primer paso está 9q menos 4. And in the second step we have a 9q. What happened between the first and the second step? It's very easy. They get rid from the 4, which is subtracting. Del primer al segundo paso se deshicieron del 4, el cual está restando. Lo opuesto a restar es simplemente sumar. Entonces colocamos que ellos sumaron un 4. Now, from the second step to the third step, we can see that I get rid of the 9. This 9 is multiplying. Remember that every single time that you see any symbol between a letter and a number, it means there is a multiplication there. Cada vez que ustedes vean que no hay un signo entre un número y una letra, se asume que es una multiplicación. What is the opposite of the product or the multiplication? Divide. So we're going to divide by 9. And that's all what we need to get rid of the 9 and get a q. That's it. Lo único que hizo falta entonces para deshacernos del 9 que multiplica es dividir entre 9. Finally, let's do one more. Let's see. Let me think about it. Okay. What about the h? H is very easy. So we have q minus 5. We must get rid of the 5, which is subtracting. Tenemos que deshacernos del menos 5 que está restando, y lo opuesto a restar es sumar. We're going to add 5. Alright, one more here. Let's try to do the r. Here we have in the first step 5 minus 3x, and in the second step we have minus 3x.
What happened here? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Ok, fíjense que teníamos el 5 fue el que desapareció y hay que preguntarse, ¿qué está haciendo 5? Bueno, 5 tiene signo positivo, por ende está sumando. Tengan mucho cuidado, este menos pertenece al 3, no al 5. El signo de todo número siempre está por delante de él. Como por delante de él no hay nada, se asume que es positivo. Por ende está sumando. ¿Qué es lo opuesto a sumar? Restar. Entonces, esto fue lo que ellos hicieron para deshacerse del 5. Now, from the second step to the third step, we can see that they got rid from the -3. What happened there? ¿Qué fue lo que pasó aquí? Se deshicieron del 3. Ahora bien, ¿qué será lo que vamos a poner aquí? Más 3. Mucho cuidado allí por lo siguiente. Este menos 3 con todo y el menos está multiplicando a la x. Por ende, lo opuesto a multiplicar es dividir. Les aclaro esto porque mucha gente cuando pasa un número negativo de multiplicar a dividir le cambia el signo y eso no debe hacerse. ¿Por qué razón? Porque el 3 no está restándole a la x, en realidad es un menos 3 que está multiplicando a la x. Entonces pasa a ser una cosa a la otra, es decir, de multiplicar pasa a dividir. En el caso de este 5, él sí que cambia de signo porque él estaba sumando a menos 3x. Lo opuesto a sumar es restar. Lo mismo aquí, un 5 que estaba restando la q pasa a ser un 5 sumando. ¿Ok? Entonces, cuando tengan un número negativo que está multiplicando, pasa al otro lado a dividir siendo negativo. No se le cambia el signo porque él no está restando a la x, está multiplicando a la x. That's all for this video. I hope you do the other exercises and I know that you will do it just fine on the folders. See you in the next video. Bye.